noches, queridos hermanos. Estamos en este su programa Pescador de Hombres de hoy día, viernes 18 de agosto del año 2023. Ante todo, permítanos ponernos en manos del Espíritu Santo. Espíritu Santo, eres el alma de mi alma, te adoro humildemente. Ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame, y en cuanto corresponde al plan del eterno Padre Dios, revélame tus deseos. Dame a conocer lo que el amor eterno desea de mí. Dame a conocer lo que debo realizar. Dame a conocer lo que debo sufrir. Dame a conocer lo que en silencio, con modestia y en oración, debo aceptar, cargar y soportar. Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre, pues toda mi vida no quiere ser otra cosa que un continuado y perpetuo sí a los deseos y al querer del eterno Padre Dios. Amén. Francesco, Hola buenas Martín, noches. ¿Cómo estás? buenas noches queridos radioyentes. Feliz de poderlos acompañar aquí un viernes más, gracias a Dios. Este fin de semana en muchos aspectos importante y bastante decisivo para nosotros y nuestra patria, y hay que tener mucha fe en el Señor. Vamos todos, aparte de ir a votar el día domingo, vamos a misa, importantísimo, a agradecer y a pedir para que salgamos adelante. Tenemos Sí, señor. este fin de semana la lectura del Santo, este domingo, perdón, la lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículos del 21 al 28. En aquel tiempo, Jesús se marchó y se retiró al país de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle: «Ten compasión de mí, Señor, hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo». Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle: «Atiéndela, que viene detrás gritando». Él les contestó: «Solo me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel». Ella los alcanzó y se postró ante él y le pidió: «Señor, socórreme». Él le contestó: «No está bien echar a los perros el pan de los hijos». Pero ella repuso: «Tienes razón, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de los amos». Jesús le respondió: «Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas». En aquel momento quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, eh, hermoso evangelio en que nos demuestra lo que es la fe. Y la mujer que no, como dicen, no era judía, eh, esa fe impresionante por algo que ella quería. Hay un título que yo le doy a esto, a este evangelio: del miedo a la confianza. Del miedo porque esta mujer se acerca al maestro y tenía mucho pánico seguramente por dos razones. Una, la enfermedad de su hija, era la vida de su hija. Y dos, el hecho de acercarse a este hombre que era bondad, pero la confianza de que al insistir podía conseguir lo que ella quería, y efectivamente lo consigue. Entonces esto del miedo a la confianza tiene mucho de similitud lo que hoy los ecuatorianos tenemos en nuestra mente. Miedo por todo lo que sucede, pero confianza de que vienen tiempos mejores. ¿Cómo? Obviamente tenemos una responsabilidad, que es votar, y es una obligación además. Por lo tanto, lo que nos queda es elegir y no culpar a nadie después si las cosas no resultan como deberían resultar, porque al final siempre se dará la voluntad de Dios en todo. Entonces, del miedo
a la confianza. Ese es el desafío que tenemos. Y esta imagen de la mujer significa, figurativamente y con el perdón del Señor, lo que nosotros estamos corriendo, atrás de lo que estamos corriendo. Porque a ratos uno se despierta y dice, ¿por qué no vivimos hoy como vivíamos hace pocos años atrás? Pero deberíamos decir, ¿y por qué no podemos impulsar y regresar a lo que hacíamos antes? Somos nosotros los que cedemos el espacio. Estamos dando el espacio a nosotros y otros están ganando ese espacio. Así como esta mujer, con esa fe, debemos manejar nuestra vida también, porque Jesús desde la cruz nos manda y nos da ese mandamiento de ser libre y acepta lo que Dios quiera de ti, como yo acepté la cruz por, por ustedes. Así que solamente debemos encontrar la profundidad y la felicidad de la alianza con Dios, con la plena solidaridad respecto a nosotros y a su amor de libertad. Es como el hombre capta la ingratitud y la torpeza encerradas en su propio rechazo. Nosotros somos dueños de nuestra vida, pero Dios es el que manda en esta vida. Francesco. Así es, Martín. Eh, el evangelio de este domingo es bellísimo, ¿no? Y sí, va como siempre, porque esas son las diosidencias, esa es la voluntad de Dios siempre, va de la mano con el fin de semana electoral, con el domingo electoral que tenemos por delante. Podríamos comparar efectivamente a nuestro país con esa mujer cananea, ¿no? Que está realmente terrible con un hijo en muy malas condiciones. ¿Ya? Eso es lo que parecería que tiene el Ecuador adentro, un demonio muy malo, ¿ya? Igual que, perdón, que la hija de esta señora. ¿Y nosotros quiénes somos? ¿Cómo nos vemos representados? Como la madre, nosotros los habitantes de esta república. ¿Qué tenemos que hacer? Volcarnos hacia el Señor, pedirle al Señor que nos ilumine, pedirle al Señor que nos ayude. Si seguimos comparando nuestra república con el Evangelio de hoy, siguen las similitudes muy a la vista, ¿no? ¿Cuántas veces, Martín, tuvimos que hablar, no solo nosotros, muchos otros conductores de esta radio también, sobre las leyes que se querían aprobar una y otra vez sobre el aborto, ¿no? Todo eso conforman el demonio que lleva este país por dentro, ¿ya? Y son actitudes que resienten a nuestro Señor. Y sin embargo, ahí, en ese evangelio, estamos llamados a con humildad arrodillarnos y pedir perdón. No solo o no necesariamente por nosotros, porque tú y yo, y quienes hacemos esta radio y quienes escuchan nuestra radio, ¿ya? Ciertamente estamos siempre a favor de la vida, de la maternidad, nunca a favor del aborto y el asesinato. Que los dos son asesinatos, ¿no? El uno es asesinato en el vientre materno y el asesinato como un homicidio, que ahora se llama sicariato, es el asesinato de las personas, como lo hemos visto en las calles. Nunca. Pero sino que también tenemos que nosotros humillarnos y pedir perdón por todos aquellos que sí lo hacen, que sí lo cometen, ¿ya? Y sobre todo tiene que primar en nuestro corazón no el odio y la sed de venganza hacia esas personas, porque eso no es lo que Dios quiere, sino el ánimo y los deseos de conversión del pecador.
Ya el Evangelio lo dice en otra de sus parábolas. Hay más alegría en el cielo por un pecador convertido que por 100 justos. Entonces, es tiempo de hacer mucha meditación y mucha oración en este fin de semana electoral, porque ciertamente nuestra república se parece a esa mujer cananea de este evangelio, ¿ya? Y tenemos que así, como ella lo hizo, con humildad, arrodillarnos ante el Señor y pedir, no pedir por el candidato de nuestra preferencia, por la lista de nuestra preferencia, por los asambleístas de nuestro, no, pedir para que el Señor nos ilumine y saque adelante a los más idóneos y también simultáneamente convierte el corazón de los que no son, los que no están en política, que también tienen una gran labor por hacer, apoyar. Estamos llamados a la unidad y este evangelio lo reitera. Martín. Sí, la mujer no es hija de Israel, hay que tomar en cuenta ese detalle, y no tiene derecho a pedir lo que está pidiendo, a decir lo que está diciendo. Sin embargo, esta mujer cananea ha sido alabada por su coraje y por su fuerza maternal, para que, para la que quiere echar fuera de su hija a todos los demonios de su vida que no la dejan estar tranquila. El ejemplo del Evangelio, que como tú decías, la diosidencia, también debemos ser claros en decir, somos responsables de las futuras generaciones. Ese es el hecho que debemos tener en cuenta en el momento de ejercer el derecho del voto. No es para nosotros, es para los que vienen detrás de nosotros. Por eso nos alegan las pruebas que exigen nuestra fe, porque ese voto también va inmersa nuestra fe, no por el candidato A, B, C, D, no. ¿Qué es lo que estamos buscando con fe? Estamos buscando paz, tranquilidad, sosiego, libertad. Solo nos regala esa tranquilidad, esa seguridad que tanto necesitamos los hombres de hoy para no ser destruidos en la vida. De la unidad que tenemos, que debemos tener, dejar a un lado las discrepancias. Cuando se habla del bien de todos, es eso, es deponer incluso actitudes egoístas, es aceptar el triunfo del que venga, pero de ninguna manera olvidar nuestro voto responsable, sea el que gane. Lo que sí es importante es que ejercemos esa libertad que Dios nos ha dado, el libre albedrío, para poder pensar libremente sobre la tendencia, sobre las características, las virtudes, los defectos. Es importante entonces leer y releer este Evangelio, porque quien le pide a Jesús que le ayude son los apóstoles, porque la posición de Jesús, podríamos decir, es una posición orgullosa tal vez, orgullosa de su raza, de su nación, Israel. Pero esa palabra de la mujer cananea que le dicen que los perros también pueden comer lo que cae de la mesa, es lo que lo llama a Jesús a darle lo que ella pide. Esto nos está diciendo que si nosotros no le pedimos al Señor
Porque muchas veces pedimos muchas cosas y queremos que de primera se nos cumpla, pero de repente lo que tenemos que hacer es esperar las migajas que son del Señor, que nos lleguen las cosas cuando Él decida que nos llegan. Eso se llama fe, porque no nos llega la primera tenemos que empezar a decir que Dios no está, que dónde está y todo lo demás. No, hay muchas cosas que nosotros no hemos aprendido a leer entre líneas en las palabras del Evangelio. Y esto es lo que hace domingos atrás veníamos escuchando las famosas parábolas, esa filosofía de vida que nos prepara justamente para que podamos entender estos evangelios posteriores. La semana pasada recordemos que Jesús rescata a Pedro, incrédulo del agua. ¿Ya? Y, o sea, todo está en cadena para desembocar en este domingo 20 de agosto del año 2023 en unas elecciones que son muy particulares, porque apenas se son por un año y medio. Entonces, es ahora donde nosotros tenemos que poner toda la fuerza, porque debemos empezar a reconstruir lo que está destruido. ¿Y qué es lo que está destruido? Principalmente la confianza, la paz, la tranquilidad. ¿De quién depende que las cosas funcionen? Obviamente, primero Dios, y para ello hay que rezar, ir a misa, ir a pedirle a Dios que nos ilumine para votar, porque hasta en esas pequeñas cosas debemos que considerarnos que somos humildes y a veces ignorantes. Necesitamos esa luz, que el Señor nos diga qué hacer, no por el bien nuestro, porque somos, como decía, somos la punta del ovillo para las generaciones que vienen atrás. Así haremos las cosas responsablemente. Los votantes han cambiado, las generaciones son distintas. Los ideales pueden ser muy distintos a los de las personas de nuestra edad, pero al final todos perseguimos algo, paz. Y el símbolo de la paz, pese a todo lo duro que significa, es la cruz. Por lo tanto, queridos hermanos, debemos ser conscientes que tenemos una obligación. Leamos este Evangelio antes de ir a votar y pongámonos en todas las situaciones de cada uno de los actores. Hay unas situaciones que nadie se pone, que es la hija enferma. Y nuestro país es la hija enferma, que está esperando que Jesús, perdón la expresión, le pare bola a su madre que está pidiendo por ella. También tenemos que ponernos en esa posición de hija enferma. Así que hay mucho por meditar. Créeme que mientras leía el Evangelio y empezaba a preparar el programa, empezaba a ver las cosas mucho más claras. Porque leyendo entre líneas está el resultado de lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros, tú, Francesco y yo, podemos leer el mismo Evangelio, pero podemos interpretarlo de maneras distintas. Y ustedes, queridos radioescuchas, también leerlo para interpretarlo a su manera. Esa es la maravilla de poder leer la Biblia, porque la podemos interpretar. A veces se nos hará dificultoso porque a ratos hay pasajes un poco conflictivos. Este mismo podría considerarse conflictivo por la actitud de Jesús al principio. ¿Eh? Pero al final, esa hija que está esperando la curación es la que motiva a la madre a pensar en lo que piensa y a decir lo que dice. Y al final está el resultado
de su curación. Francesco. Así es, Martín. Más claro, lo que tú decías es imposible, ¿no? Podríamos comparar nuestra república en el Evangelio de hoy con esa hija enferma que tiene un demonio muy malo adentro. Y nosotros, sus habitantes, o por lo menos la gran mayoría de ellos, como la madre, la mujer cananea, que le pide a Jesús que la cure. Lo bonito de esto es la forma y la perseverancia como la mujer lo hace, ¿no? Y tú hablabas de eso, tú decías de poner actitudes, ¿no? Buscar el bien común. Entonces, claro, yo me acuerdo haber escuchado a nuestro párroco en una homilía de este evangelio hace un par de años atrás. Muchos de nosotros ante una situación así, si alguien nos contesta como Jesús le contestó a esta cananea, ¿qué diríamos? Por favor, más respeto, que yo también soy una persona. ¿Por qué me hablas así? Yo también tengo derechos. Y empezaríamos a hablar de derechos, ¿eh? Y ahí es donde empezamos por el camino equivocado. Voy a hacer un poco la analogía a esta famosa frase de los pájaros disparándole a las escopetas, ¿no? Eh, no, hay que pedir con humildad. También podría decirse, y muchos nos preguntaríamos, bueno, ¿y por qué Jesús se pone en esa actitud si no somos todos iguales ante el Señor? Y la contestación es muy fácil. Una de millones de contestaciones, porque Jesús ya sabía hace 2000 años que tú y yo, Martín, íbamos a estar usando este evangelio de ejemplo en este viernes 18 de agosto de 2023. Porque sabía que se iba a usar de ejemplo a un llamado de humildad, a cómo pedir, porque Jesús quiere que nosotros, así como la mujer cananea se lo pidió a él, nosotros lo pidamos también entre nosotros, en nuestros prójimos, entre los que habitamos en este país. Esa relación, perdón que ponga un ejemplo un poco tan pragmático, entre asamblea y presidencia de la República, que nunca funcionó en este último gobierno. Si hubieran seguido el ejemplo de este evangelio, si lo hubieran leído y analizado, probablemente hubiéramos llegado a un mejor término en este momento. Nada se consigue, ¿ya?, con el orgullo, nada se consigue de malas maneras. El evangelio es clarísimo. Nuevamente, cito palabras de nuestro párroco de hace algún tiempo atrás. Ante un problema muy grave que tú tengas familiar, personal, no tienes contacto con tu familia, escribe una carta. Escribe una carta y humíllate. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser posible si yo no tengo la culpa? La culpa la tiene el otro. Él le dice, así nunca vas a arreglar tu problema. Humíllate y vas a ver cómo arreglas pronto. ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres demostrar tu orgullo o quieres solucionar el inconveniente que tienes con tu hermano? Pon las cosas sobre una balanza. Y el instructivo en este evangelio bellísimo que va de la mano con este domingo electoral está ahí. Más claro imposible. Martín. Jesús siempre anda cerca. Es posible ir a Él, acercarse y gritar. Y hace falta. Y Jesús se vuelve siempre ante quien se encuentra necesitado. Jesús es don y regalo de Dios, nuestro Padre. Todo lo que viene de Jesús procede del amor del Padre, que quiere la salvación de todos los seres humanos. En este Evangelio también podemos preguntarnos, como lo hemos dicho algunas veces, ¿cuál es la actitud del cristiano? Esta es la mayor prueba que tenemos de mostrar nuestra actitud. Vemos lo que sucede, nos horrorizamos, ¿y qué hacemos? Nos guardamos. ¿Pero qué estamos haciendo? Claro, debemos protegernos.
pero estamos cediendo terreno. O sea, el miedo puede más que la fortaleza que Dios nos ha dado a cada uno. Esa actitud cristiana consiste, y lo dije en unos programas anteriores, la actitud cristiana consiste precisamente en pasar del por qué al cómo. Sí podemos cambiar el mundo si cambiamos la actitud. Sí, por la fe en Dios, sabemos que por último, si una bala perdida nos alcanza, es voluntad de Dios. Contra eso no podemos hacer nada. Pero quiero oponerme a la voluntad de Dios. Y eso no es lo que debemos hacer. No para huir de los interrogantes, sino para vivirlas. Nosotros tenemos que vivir la vida al 100%, porque no sabemos ventajosamente, no sabemos hasta cuándo nos tocará vivir. Porque si supiéramos, entonces trataríamos de hacer muchas cosas a la rápida y probablemente nos olvidaríamos de muchas otras. Y de eso nos haría insensibles y egoístas. Tenemos que vivir cada día y es el agradecer a Dios por regalarnos esta vida cuando amanecemos y también cuando anochecemos. ¿Por qué? Porque nos dio la posibilidad de salir y regresar. Entonces, no, no nos dejemos abatir. El sufrimiento es un misterio y el misterio no es un elemento de lo real que es necesario tomar y asumir, no para transformarlo, sino para que nos transforme a nosotros. El hecho de ceder espacio, alguien está aprovechando el espacio que nosotros dejamos. Ese espacio que la mujer cananea no dejó, ese espacio que ella se desafió a todo lo que tenía por delante, porque esa niña enferma necesitaba la curación. Esa fe en que era Jesús el que podía curarla. Esa fe de que tenía que romper todas las barreras para llegar a Él, para humillarse. Pero esa humillación de fe, de creer, tú puedes hacerlo. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Arrodillarnos y decir, todo va a salir como tú quieras, Señor. Pero yo tengo que hacer mi parte. Todos tenemos obligaciones. Y de repente muchos dirán, yo voy a, no voy a ir a votar, prefiero pagar la multa. Pero, ¿qué pasa si hay relajo cuando vaya a votar? Ya, estoy pensando en cosas que quién sabe si no suceden. Otros dirán, quiero votar en blanco. Otros dirán, voy a anularlo. Preguntémonos, ¿a quién le va a servir el voto nuestro? No es a ningún candidato, es a las generaciones que vienen. Por eso es clara nuestra decisión, nuestra responsabilidad y el hecho de estar vivos para votar, porque los muertos no votan. Y estamos vivos y estamos felices de poder contar con Dios, estar cerca del Señor, ir a la misa, ir al Santísimo, rezar dando gracias por todo lo que hemos recibido. Y añoramos cosas, muchas cosas buenas, que no están perdidas del todo. Que la mujer cananea nos enseñe a mantener viva la llama de la esperanza, pero fundamentada en la fe y en la caridad.
Francesco. Así es, Martín. Vamos a votar con fe, vamos a votar con humildad, vamos a votar con el corazón, vamos a deponer actitudes al momento de ejercer ese deber cívico. Vamos a votar con la idea no de que me gusta tal o cual candidato, sino de cuál es el bien común para el país, dónde está de alguna manera la mayor concertación para que se pueda, diríamos, gobernar en paz durante este corto periodo de año y medio. Eh, ya de peleas hemos tenido bastante. Vamos con alegría. Yo personalmente iría primero, lo primero que haría el domingo no sería ir a votar, sino ir a misa para que el Señor me ilumine y luego ir a ejercer el voto. Y sí, posteriormente encerrarme en oración. Es un día importante para recluirse y pedirle al Señor por muchas cosas, pero deponiendo actitudes de tipo proselicista, de tipo personal, orgullo, resentimientos, nada de eso debe de haber en nuestro corazón el día domingo. El ejemplo del evangelio de hoy está clarísimo de la mujer cananea, cómo se humilla ante Jesús. Y con esa humillación consigue de Jesús lo que estaba buscando. El ejemplo es bellísimo. Así que vamos para adelante. Lo mejor siempre está por venir, Martín, mi querido radiantes. Así es. Dios es amor. A Dios se lo conoce a través del corazón. Cuando el Papa Juan Pablo I, que duró apenas 33 días como Papa, se asomó a la ventana de la Plaza San Pedro y dijo: Dios es Padre, pero sobre todo es Madre. Decir que Dios es también Madre y sonreír. Eso es lo que tenemos que pensar. Cuando hablamos nosotros de nuestra madre tierra, nuestro país, nuestra bandera. Yo soy chileno, pero amo el Ecuador, porque he vivido toda mi vida aquí en Ecuador. Y a pesar de que yo no debería y no tengo la obligación de votar, pero yo voy a ejercer mi voto. Pero lo voy a ejercer responsablemente por mis hijos, por mis nietos y por mis bisnietos que vendrán antes, en algún momento. Porque quiero tener la fe y quiero tener la tranquilidad de que ejercí esa obligación que tengo con responsabilidad. Y ahí, que sea lo que Dios quiera, porque es Él el que va a tomar la decisión final. Y nosotros tenemos que obedecer. En paz y tranquilidad es el momento de darle al país una muestra de que unidos por cualquier causa podemos salir adelante. Los buenos somos más. No ceder el territorio que nos corresponde y no permitir que nadie nos robe la alegría y la felicidad. Porque cuando mañana, más tarde, un nieto nos pregunte y nos diga: ¿y por qué tú me entregas un país así? Tengamos el orgullo de poder contestar: hicimos lo posible y Dios estuvo con nosotros en el momento en que tomamos la decisión. Queridos hermanos, que tengan un buen domingo de lecciones, con mucha fe, confianza, lean el Evangelio 2, 3, 4, 5 veces si que quieren y piensen: nuestro país es la hija de la mujer cananea y necesita el milagro para curarse. Bendiciones a todos y nos veremos, si Dios quiere, el próximo viernes. Francesco. Igual, querido Martín, queridos radioyentes, tengan todos
un bendecido fin de semana y una más aún bendecida semana venidera. Dios mediante nos vemos el próximo viernes. Muchísimas gracias.